Desde hace años sabemos que las plantillas es un complemento fundamental para muchos corredores, pero ¿estamos convencidos que las plantillas que utilizamos son las que verdaderamente necesitamos? Nos hemos venido hasta la clínica Tecma de Alcira, donde disponen de un servicio de podología con la última tecnología en este campo. Hoy en día, el gremio de la podología tenemos la suerte de que ya disponemos de muchas más herramientas, tanto para realizar nuestros diagnósticos como para elaborar y diseñar nuestras órtesis plantares. Nosotros aquí en Tecma hemos apostado por toda esta tecnología y disponemos de herramientas como sistemas de análisis de presiones en dinámica. Ya no nos hace falta valorar a la persona en una condición estática que no reproduce realmente la actividad que está desarrollando esa persona y el ámbito en el que se pueda producir o se está produciendo esa lesión. Luego también disponemos de tecnología novedosa a la hora de captar lo que es la forma de ese pie corregido para poder elaborar la órtesis plantar, y disponemos también de la ayuda de una central de fabricación que nos reproduce esa plantilla de una manera exacta para que la patología de la persona se pueda solucionar de una manera muy rigurosa, así como, si ésta se solucionara de forma correcta, poder hacer una segunda réplica que sea totalmente exacta a esta primera, cosa que no podíamos conseguir a la hora de trabajar manualmente ni a la hora de tomar esos moldes de forma manual. En la clínica Tecma disponemos de un protocolo de valoración biomecánica muy elaborado. Conforme entra la persona, aquí lo que hacemos es una anamnesis y una valoración clínica, tanto en carga como en descarga, primero estática y luego dinámica, en la que valoramos la técnica de carrera, el patrón de movimiento de esta persona y analizamos las presiones plantares también en dinámica. Una vez finalizado todo este protocolo, si tuviéramos la sospecha de que esta persona tiene algún tipo de desbalance o asimetría corporal, realizamos una radiografía que también está incluida en este estudio biomecánico. Posteriormente realizamos la toma del molde del pie, que en este caso lo hacemos mediante el sistema ShapeScan, elaborado por el Instituto de Biomecánica. Es un sistema de reconstrucción láser de 3 dimensiones, para posteriormente elaborar la órtesis plantar que pudiera necesitar esta persona. El BioFoot es un sistema de plantillas que detectan las presiones plantares en dinámica. Son unas plantillas que se introducen dentro de la zapatilla del corredor o del ciclista y somos capaces de ver todas esas presiones en la situación real de esa actividad deportiva. Tener la posibilidad de utilizar estos materiales nos permite también aumentar la duración de estas plantillas. De normal, una plantilla habitual puede tener una duración de 1 año y medio, mientras que estas, al tener incorporados materiales más resistentes, están probados ante pruebas de estrés hasta un periodo de 3 años. El hecho de trabajar con un molde digital nos permite poder realizar plantillas con otro tipo de materiales con los que hasta ahora no se podía trabajar de forma manual. El primer material del que disponemos es una plantilla de EVA, que se utilizaría para pacientes con muy poca tolerancia a la rigidez de una plantilla, como pueden ser pacientes geriátricos y pediátricos. Luego disponemos de 2 plantillas de polipropileno, una de polipropileno normal y otra de polipropileno avanzado, en la que se incorporan partículas de fibra de carbono y conseguimos una mayor rigidez con un mismo grosor de material. Y por último tenemos una plantilla de sinterizado láser, que sería la más rígida de todas, con finalidad de controlar completamente el movimiento del pie y con una duración de hasta 4 años. En torno al 50% de los corredores tienen patrones de movimiento que pueden derivar en una lesión sin estos conocerlo. Si un usuario lleva unas plantillas que no están correctamente adaptadas a su manera de correr y a su pie, podría derivar en una lesión.
El llevar una plantilla que no esté correctamente adaptada o el no llevarla cuando la persona lo necesita puede repercutir no solo a nivel del pie, sino al resto de estructuras corporales, tanto a nivel de rodillas, cadera, espalda, cervicales, etc. Esta prueba biomecánica debería hacérsela a todos los corredores, ya no solamente por saber si necesitan plantillas o no, sino también por ser conocedores de su técnica de carrera, su patrón de pisada y el tipo de calzado que deberían utilizar.